es el jefe de hemoterapia de la maternidad. Bueno, muchas gracias a vos, muy buenos días. Muchas gracias a la Asociación Mendocina de Medicina Transfusional, también a la gente de San Juan, por haberme invitado. Y bueno, la idea es que yo les pueda contar un relevamiento que hicimos desde la Asociación Argentina de Hemoterapia en el 2019, para ver cuál era la situación de la enfermedad hemolítica del recién nacido en nuestro país. Bien, como todos sabemos, la enfermedad hemolítica del recién nacido es una afección que sufre el feto como consecuencia de un pasaje de anticuerpos maternos que se generaron por sensibilización previa. Estos anticuerpos van a agredir a los antígenos fetales de origen paterno y como consecuencia de esto se produce la hemólisis intraútero. La más frecuente, pero la menos importante desde el punto de vista clínico, es la incompatibilidad ABO, del sistema ABO, y le siguen en importancia a nivel mundial y en nuestro país también la incompatibilidad por anti-D. En estos momentos, con el conocimiento de la enfermedad y los medios que hay diagnósticos y terapéuticos, se sabe que hay 2 muertes perinatales por cada 1000 recién nacidos vivos afectados por esta patología, y que a pesar de que existe una inmunoprofilaxis específicamente para la enfermedad hemolítica por anti-D, todavía sigue siendo una preocupación de la medicina perinatológica. Y, por supuesto, como consecuencia de la aparición de esta inmunoprofilaxis, pareciera que hay un aumento relativo de otras enfermedades hemolíticas por otras causas de anticuerpos. ¿Cuáles son las causas por las cuales todavía seguimos viendo mujeres RH negativos que están sensibilizadas? Bueno, primero porque lamentablemente, a pesar de que el Consenso de Edimburgo en el año 1997 ya hablaba de la importancia de la inmunoprofilaxis pre- y postnatal, todavía se sigue incumpliendo con este esquema de inmunoprofilaxis. En otras situaciones también, como consecuencia de no cuantificar la hemorragia fetomaterna, entonces la paciente recibe, no sensibilizada, no recibe una dosis de gamma globulina hiperinmune en forma suficiente. También hay errores en la tipificación del antígeno D. En algunos casos hay imposibilidad de reconocer o poder discernir entre un D verdadero, de un D parcial, de un D débil, y eso muchas veces hace que, lamentablemente, una mujer RH negativo o un D6, por ejemplo, no esté recibiendo inmunoprofilaxis. También, en ciertos casos, cuando se hace una detección o identificación de anticuerpos irregulares, a veces tenemos un patrón que pareciera que la paciente tiene un anticuerpo anti-D más anti-C grande, y en realidad es un anti-G. Aquella paciente que tiene un anti-G debe recibir gamma globulina hiperinmune anti-D. Otra de las causas por las cuales también una paciente se puede sensibilizar son aquellas mujeres RH negativos no sensibilizadas que reciben plaquetas RH positivos. Por eso es que está indicado en toda paciente RH negativo no sensibilizada que recibe plaquetas RH positivo administrarle gamma globulina hiperinmune anti-D. También, y esto, tanto este punto como el que sigue, está tomado de lo que es el sistema de hemovigilancia británico, el SHOT, donde ellos encuentran que uno de los riesgos de sensibilización de las gestantes es por errores en la gestión de muestras. Es decir, mala identificación del paciente, mal rotulado de las muestras, y como consecuencia de eso hay equivocaciones en el resultado final de la tipificación del sistema RH. Y también muchas veces hay un error en poder identificar una sensibilización pasiva de una sensibilización activa, es decir, encuentran que una gestante que recibió gamma globulina hiperinmune anti-D tiene una sensibilización pasiva y la consideran como activa y no le hacen una nueva dosis de gamma globulina. Entonces, lamentablemente, se pierde esa paciente de hacer una inmunoprofilaxis como corresponde. Entonces, queríamos saber qué estaba pasando en Argentina en relación
con la enfermedad hemolítica del recién nacido, y queríamos saber ese incumplimiento de la normativa vigente, porque lo tienen las normas técnicas y administrativas, existen también unas normas del Ministerio de Salud de la Nación, del equipo perinatal, de la Dirección de Maternidad e Infancia desde el 2010, donde habla perfectamente de cuáles son las guías de tratamiento para y profilaxis y prevención de la enfermedad hemolítica. Queríamos saber si realmente hay desconocimiento de las mismas o también hay falta de un trabajo multidisciplinario, que es el cual yo celebro esta reunión, porque para manejar esta patología debemos estar codo a codo el obstetra, el ecografista, el neonatólogo y el hemoterapeuta. Y después también tenemos datos epidemiológicos que son inconsistentes. No hay denuncias en realidad y no hay estadísticas a nivel nacional sobre qué está pasando por la enfermedad hemolítica del recién nacido y no nos permite elaborar políticas para el control y la prevención. A modo de ejemplo, yo les quiero contar que la semana pasada me llamaron a la maternidad Sardá para ofrecerme 50 gamma-globulines perimunes anti-D que se estaban venciendo el 31 de mayo, porque no la estaban usando. Es decir, como yo no sé qué cantidad voy a usar, compro. Total, si se vence, no importa. Pero 50 frascos de gamma-globulina perimune anti-D, tirar eso a la basura es realmente un asesinato a la salud pública, definitivamente. Entonces, los objetivos que teníamos en este trabajo era conocer el estado sobre el control inmunohematológico materno-neonatal en diferentes regiones del país, evaluar cuál era la frecuencia de las gestantes que estaban inmunizadas por anti-D o por otros anticuerpos, y también en forma secundaria saber qué número de gestantes inmunizadas por país, en instituciones públicas por las determinadas regiones, cuáles eran las especificidades más frecuentes de los anticuerpos maternos, cuáles eran las causas de aloinmunización con el objetivo de ver dónde estaba la cadena débil y poder reforzar y trabajar justamente en ese lugar donde se detectaba realmente la alta frecuencia de sensibilización, saber si existían casos de enfermedad hemolítica grave, cuantificarlos, conocer y elaborar políticas para que esto no ocurriera, y también saber si se cumple con la normativa vigente y en qué causas o cuáles son las causas por qué no se cumplen. Y por supuesto, en última instancia, estos datos, elevarlos a la Dirección de Sangre y Hemoderivados del Ministerio de Salud, con el objetivo de que empecemos a trabajar para evitar o disminuir la incidencia de esta patología. Bueno, nosotros hicimos, este es un estudio transversal retrospectivo, donde recabamos datos solamente durante el 2018, muestran datos estadísticos sobre controles inmunohematológicos de las gestantes durante ese año, ¿sí? Y la metodología fue una encuesta usando un cuestionario con 25 preguntas cerradas. Los participantes tuvieron que completar una planilla con datos cuantitativos. Tratamos de que fuera lo más simple posible para que no les llevara trabajo a la gente, porque a los médicos, al personal de salud, mucho no nos gusta recabar datos. Entonces, de esa manera, con preguntas dirigidas por sí o por no, la situación se facilitaba para obtener datos. Solo 3 provincias no contestaron. La que más me preocupaba era la de la provincia de Río Negro, porque me llamaron 2 o 3 veces a la maternidad Sardá, que cómo era posible que pasaron en 3 oportunidades que chicos RH positivos con una prueba de CUM directa positiva se había examinado con 0 negativo y los 3 chicos fallecieron. Y la mamá era RH positivo. ¿Cómo era posible esto? Claro, el anticuerpo era un anti-C chico. Entonces, lo exsanguinaron con RH negativo y lo que hizo fue echar más leña al fuego, ¿sí? Entonces, de las 20 provincias que encuestamos, obtuvimos 22 centros. Eso nos trajo como consecuencia cuantificar casi 85.000 partos y 78.721 nacidos vivos.
Y acá empezamos a ver datos. Entonces, 14 centros tienen complejidad como para poder asistir a gestantes severamente inmunizadas, ¿sí? Los lugares de derivación son a la maternidad Sardá, 5 provincias, a Córdoba, 2 provincias, y una provincia no deriva, con lo cual tiene un alto índice de mortalidad de niños afectados por enfermedad hemolítica del recién nacido. 14 centros utilizan el tratamiento con gamma-globulina endovenosa a altas dosis. 4 centros realizan la transfusión intrauterina: Córdoba, Posadas, Tucumán, la ciudad de Buenos Aires, y Resistencia dejó de hacerlo por falta de personal capacitado. Y 19 centros tenían la posibilidad de realizar exsanguinotransfusión, o sea, la complejidad. En relación con guías que se toman para los controles inmunohematológicos, se utilizaron las normas técnicas y administrativas de la Ley 22.990, las guías del Ministerio de Salud del 2010, las guías del GESIAM, que no sé cuáles son porque no existen, la de un propio servicio de obstetricia, que supongo que debe ser un manual de procedimientos. Hay una guía de la provincia de Córdoba y un centro que no usa ninguna guía, que es el centro que yo les decía hoy, que no deriva, o sea, nada, no hace nada, no deriva, no, así está. En 20 centros, casi el 91 por suerte, afortunadamente controla a todas las gestantes, ¿sí? Porque la normativa dice que todo hospital que asiste a partos debe controlar a todas las pacientes que tienen diagnóstico de embarazo. 2 centros solamente estudian a las gestantes RH negativo, 5 centros estudian muestras por derivación. En todos los centros le hacen el ABO, el RH y la detección de anticuerpos irregulares. La identificación solamente lo hacen 17 centros. Y en relación con a qué títulos de anticuerpos o qué especificidad de anticuerpos titulan, bueno, 17 centros titulan a todos los anticuerpos, independientemente de cuál fuera su especificidad. Solamente anti-D, anti-C chico y anti-K1, un solo centro. Otro titula solamente un anti-D y otro no titula y no deriva, 3 centros. En relación con la normativa que dice que en las gestantes se debe utilizar un anticuerpo monoclonal de tipo IgM para tipificar el RH, 4 no utilizan los reactivos monoclonales, de manera que no tienen capacidad de detectar el D6. Y cuando se pregunta cuál es la causa por la cual hay incumplimiento de la normativa, las causas son escaso recurso humano, falta de insumos, falta de equipamientos y fundamentalmente falta de capacitación del recurso humano, aunque fuera escaso, pero falta que se lo capacite. ¿Qué pasa con el control inmunohematológico de las puérperas? ABO, RH y anticuerpos y detección de anticuerpos irregulares a todas las gestantes, solamente lo hacían 7 centros. A quienes no se controlaron previamente solamente 6, solamente a pacientes RH negativo 6 y a ninguna 3 centros. Y también preguntamos a aquellas gestantes que habían recibido gamma-globulina perimunia antidesis y le hacían un control post-profilaxis para saber si realmente había sido efectiva la profilaxis, o sea, positivizarse la prueba de Coombs indirecta, solamente 18 centros. En relación con los anticuerpos, fíjense ustedes que lleva la delantera el anticuerpo anti-D, ¿sí? Y le sigue en frecuencia los otros anticuerpos del sistema RH, algunos un anti-D más C, y en tercera instancia el anticuerpo anti-K1. Digamos, estamos más o menos
como lo dice la literatura internacional, que son el sistema RH y el sistema Kell, aquellos que están preocupando o que están comprometidos en la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, en relación con la distribución, nosotros de la frecuencia aplicamos un chi cuadrado y hubo, fue estadísticamente significativo, y lo que vimos es que en realidad en la región centro hay una mayor detección de anticuerpos junto con la zona de Cuyo, y eso tiene que ver, hay mayor incidencia y tiene que ver fundamentalmente porque, revisando las entrevistas, son aquellos que tienen mayor cumplimiento de la normativa. Entonces, más buscas, más encontrás. Y después, en relación con la distribución del anticuerpo anti-D, también fue estadísticamente significativo la distribución del anti-D. En la región centro es donde hay menor pacientes sensibilizadas, porque son los centros que tienen mayor trabajo sobre la inmunoprofilaxis en la semana 28 y 32. ¿Sí? También preocupa porque la zona de Cuyo, que es la zona que trabaja realmente, francamente bien, hay que ver por qué también tiene esa cifra alta. Quizás a lo mejor es por derivación de las gestantes de otras provincias, eso no lo sé, tendrían que evaluar qué está pasando, pero la incidencia es mayor y hay que ver cuál es la causa. ¿Cuál es la causa por la cual las pacientes se sensibilizan? Bueno, fundamentalmente la primera causa es la falta de el cumplimiento de la inmunoprofilaxis entre la semana 28-32, o sea, la inmunoprofilaxis prenatal. Lamentablemente hay muchos centros que no hacen la inmunoprofilaxis entre la semana 28 y 32. La segunda causa es el aborto, que no fue protegido por una inmunoprofilaxis, y la tercera causa por transfusiones previas. En relación con la inmunoprofilaxis para la enfermedad hemolítica por anti-D, el control en la semana 28 a todas las gestantes en 5 centros, y 17 centros solamente lo hacen en las pacientes RH negativo. A quienes administran la gamma globulina hiperinmune anti-D, en el puerperio, los 22 centros. Afortunadamente, entre la semana 28-32, 21 centros. En el posaborto, 22 centros. Cuando hay una maniobra obstétrica sospechosa de producir un sangrado feto-materno, 22. Ante un traumatismo abdominal, 18 centros. Y 18 centros también administran cuando transfundieron plaquetas, concentrados plaquetarios RH positivo. Y llama la atención que 5 centros no administran gamma globulina hiperinmune anti-D cuando la gestante está sensibilizada a otro anticuerpo. Es decir, no está sensibilizada al D, pero sí a otro anticuerpo. Y lo toman como que está sensibilizada, es suficiente como para no hacer una gamma globulina hiperinmune anti-D, y no es lo correcto. ¿Sí? O sea, creen que la sensibilización, la aparición de la sensibilización inhibe o contraindica la gamma globulina en una gestante no sensibilizada al D. ¿Quiénes la indican? 2 centros la indica hemoterapia. En 12 centros lo hace el servicio de obstetricia, y en forma conjunta lo hacen tanto el servicio de hemoterapia como el servicio de obstetricia. Y la inmunoprofilaxis luego de las 72 horas posparto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en general la normativa dice que la gamma globulina hay que administrarla dentro de las 72 horas posparto. Y algunos dicen, bueno, si está en el 4º día, no administro. Hay quienes aconsejan hasta el día 30 dar la gamma globulina hiperinmune anti-D, ¿sí? Porque dicen, bueno, no se la di dentro de los 3 días, perdí la posibilidad. No, se lo llama a la paciente, se la persigue, se la encuentra y se le administra la gamma globulina. Hasta el día 30 se le puede administrar. Por supuesto que la eficacia no será la misma, pero de todas maneras bajo el riesgo de la sensibilización. En relación con los controles inmunohematológicos a los neonatos, ABO, RH y CUMS directa a todos los neonatos.
en 20 centros. A los que son hijos de madres RH negativo, solamente 2, y a los hijos de madres sensibilizadas, 1 centro. La causa más frecuente de prueba de CUMS directa positiva, por supuesto, la causa más frecuente es la IgG anti-A y le sigue en frecuencia el anticuerpo anti-D. En relación con los casos de enfermedad hemolítica grave, hubieron 6 muertes intraútero por anti-D, mortinatos, 6 por anti-D, 2 por anti-C chico y 1 por un anti-K1, y eso implicaba una 0,2 muerte por 1000 recién nacidos vivos, y niños severamente afectados por enfermedad hemolítica, 38, de los cuales la más frecuente, la especificidad más frecuente fue el anti-D, le seguía un anti-D más C, pero en realidad el que estaba afectando era el anti-D, sigue el anti-C chico y el anti-K1. En relación con la cuantificación de la hemorragia feto-materna, por el método de Kleihauer, en ese momento solamente 2 centros lo estaban haciendo, y independientemente de eso, un solo centro administraba la dosis correspondiente al resultado de la técnica de Kleihauer. Y esto es para destacar, porque me parece que cuando las cosas se hacen bien hay que mostrarlas. Nosotros como argentinos debemos estar orgullosos de que hay un centro de referencia para inmunohematología, para estudio de biología molecular en Rosario, y el Centro Regional de Rosario tiene un convenio con el CONICET, y gracias a eso pudieron detectar 25 D débiles, 12 D parciales, 4 genotipos fetales en madres con anti-D, 9 genotipos del sistema Diego en gestantes y con anti-Diego A, 2 estudios de cigosidad RHD en gestantes sensibilizadas, 2 estudios de cigosidad ABO con antecedentes de enfermedad hemolítica y una genotipificación del sistema RH en un recién nacido con prueba antiglobulínica directa positiva. Quiero hacer hincapié que estos fueron tomados centros de referencias públicos, porque también en la provincia de Córdoba, el Banco de Sangre, el Banco Central de Córdoba también tiene un centro de referencia donde se trabaja muy bien, y es un orgullo para la República Argentina de cómo se trabaja con la biología molecular para el complemento de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Para concluir, el título de la charla era ¿cómo estamos? ¿Qué debemos mejorar? ¿Y cuáles son las recomendaciones para políticas sanitarias? Yo le diría que los datos no son alarmantes. Pensamos que íbamos a estar más peor, como dice el paisano. Hay un marco regulatorio, pero que se cumple parcialmente. Eso sí es importante tenerlo en cuenta, porque se lo desconoce. También hay, por falta de recursos, un servicio de hemoterapia no tenía médico a cargo, ¿sí? Ahora hay otros tantos que están sin médico a cargo, porque cada vez hay menos médicos que quieren hacer la especialidad, así que estamos en código rojo para la especialidad en relación con el recurso humano médico. Falta de capacitación, fundamentalmente el NOA y la provincia de Río Negro. Ahí son los 2 lugares donde hay que ir a trabajar, a capacitar al recurso humano. Hay que trabajar en la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y cuando hablamos de trabajar en la prevención, ustedes saben que la prevención puede ser inespecífica, y en eso debemos ser restrictivos en la terapia transfusional en mujeres en edad fértil. Lo debemos hacer para toda la población de pacientes, pero fundamentalmente en las pacientes, en las mujeres en edad fértil. O sea, debemos transfundir cuando realmente corresponde desde el punto de vista clínico. Si necesitamos transfundir, respetar por lo menos el fenotipo RH y KEL cuando administramos concentrados de glóbulos rojos. Debe haber acción conjunta entre las sociedades científicas, ya tanto la nacional como las provinciales, y también, por supuesto, con obstetricia, ginecología y con pediatría, y por supuesto observar y hacer observar las guías y tratamiento
que están actualmente en vigencia. Y por supuesto, en relación con la específica, el cumplimiento de la inmunoprofilaxis fundamentalmente en el periodo prenatal. Estos fueron todos los participantes y acá un poco, porque preguntaban, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de la política sanitaria? Tenemos un marco regulatorio, es decir, no es que nos hace falta ver qué es lo que debemos hacer, ya sabemos lo que debemos hacer. Yo creo que lo que debemos hacer es capacitarnos, buscar las guías, cumplirlas, evaluar el recurso humano, capacitarlo, ¿sí? Y cuando hice este relevamiento, les dije, bueno, de todas las personas que están, que van a responder este cuestionario como premio, pueden pasar a titular en la Asociación Argentina de Hemoterapia, o sea, porque son coautores de este trabajo. Trabajaron y mandaron en tiempo y forma, entonces le dimos la posibilidad de que esa gente utilizara este trabajo para que pudieran pasar a condiciones de titulares. De todos los que están ahí, solamente 2 utilizaron esta herramienta para poder pasar a la categoría de socio titular de la asociación. Y eso es importante porque, bueno, me parece que es una manera de reforzar nuestra especialidad. Bueno, simplemente decir que a la enfermedad hemolítica del recién nacido le debemos pegar con un palo, ¿sí? Y ese palo lo debe tener el obstetra, el hemoterapeuta, el ecografista y el neonatólogo. Y otra cosa que es importante, cuando detectamos una gestante severamente inmunizada, si no tenemos la complejidad para el trabajo multicéntrico, deriven la paciente a un lugar para que ese feto pueda llegar a feliz término. Nosotros en la maternidad Sardá hemos recibido un montón de gestantes donde su médico de cabecera dice, señora, usted no puede embarazarse más porque su hijo, su feto no llega a término. Y hoy muchos de esos fetos que no iban a llegar a término tienen 20, 30, 35 años y que tienen un control neurológico al año de vida y no tienen ningún daño neurológico, ¿sí? Así como también digo, usamos de rutina la gamma-glulina endovenosa como tratamiento, tanto en la gestante como en el neonato, que está severamente comprometido con enfermedad hemolítica por anti-D, y gracias a eso, a pesar de la cantidad de pacientes que tenemos con fetos altamente comprometidos, a lo sumo tenemos 3 exsanguíneos por año. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos espacio para 2 preguntas y después le doy la palabra a alguien que quiera hacer una presentación sobre un programa informático. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La pregunta es muy simple. ¿Qué sabemos de la falta de provisión de gamma anti-ARH? Afortunadamente hay, ¿sí? Y hay un problema con eso. No solamente hay, lo que pasa es que no se solicita. Y tenemos un problema con eso, porque lamentablemente hay una tarea pendiente de hemoderivados de Córdoba que deberían tener dosis viales de 100 microgramos. ¿Para qué? Para darle al aborto o para darle, por ejemplo, como hace el sistema británico, que le hacen 100 microgramos en semana 32 y 100 microgramos en la 34. Y se ahorran 100 microgramos. Nosotros le estamos dando 300 microgramos, ¿sí? Pero hay disponibilidad. Cuando te la niegan, si es una obra social o una prepaga, es porque son unos delincuentes, porque está dentro del programa médico obligatorio y el Estado le reintegra, ¿sí? La gamma-gluna es un producto escaso y caro, pero está dentro del plan médico obligatorio. Y ya te digo, vos fíjate cómo estaban por tirar 50 frascos de gamma-glulina hiperinmune anti-D, o sea que a ver, hay, y me lo dijeron para repartirlo porque ya estaban comprados para el próximo semestre la cantidad de gamma-globulina.
Y es importante también ahora con el tema del IVE y del ILE, poder tener dosis más bajas de gamma-globulina, porque es impresionante las pacientes que estamos teniendo en las maternidades con interrupciones voluntarias del embarazo, en el tiempo que tiene que ser y en quienes estamos desperdiciando 200 microgramos de gamma-globulina. Totalmente. Nosotros en la maternidad tenemos un protocolo, nosotros hacemos inmunoprofilaxis a partir de la 10ª semana de gestación, o sea, el embarazo que interrumpe antes de la 10ª semana no, pero después de la 10ª semana sí hacemos obligadamente. Pero es importante eso, porque a veces el problema es que la palabra aborto da como vergüencita. Entonces no se habla, y como no se habla, lamentablemente dentro de ese secreto también está el grupo y factor, porque a veces no se lo pide el grupo y factor y nos estamos perdiendo de hacer la inmunoprofilaxis por el aborto. Viste que la segunda causa era el aborto. Y si es ilegal, ni te cuento. Sí. Bueno, hechas las dos preguntas, y no sé si las respuestas fueron satisfactorias, le doy lugar entonces. Aquí está para que nos cuente un poquito su proyecto de trabajo.